Ok. ¿Cómo andás, Hugo? No imaginé que ibas a ser el primero, ni que yo iba a ser el primero tampoco. Pero tengo una barriada, tengo 5 o 6 mujeres que enganché que van a entrar ahora. Escúchame, Eh, yo veo que tengo a cada uno le tengo que decir, la sí, admisión. probablemente es que yo me le hice al mío que entrara cualquiera y chavo. Hay una posibilidad, pero ahora no sé de cómo decirte, este, que entra automáticamente y chavo y no tenés que preocuparte por estar mirando un Sí. cartelito que para autorizar entrar. Pero no sé, eso Es, debe estar en. es la primera vez que hago así un anfitrión y no sé, bueno, durará lo que tiene que durar. Y punto, durará 40 minutos, lo que sea. Me dijeron Ah, que, pero entonces lo que tenés que hacer es coordinar de que cada uno vuelva a entrar cuando se corta. claro. No, te Y, avisa, esto te avisa. Cuando perdón, y entras al mismo link. al mismo link, ¿Y siempre el mismo y yo cómo hago para entrar al mismo link? Ah, al link que les mandé a todos. Hago el que le eso es. mandaste a todo. Lo que no tenés que dejarte tentar ahora es que te diga que querés entrar al Pro, porque si entras al Pro haces todo el trámite para pagar. O Sí, sea, no, cuando no. salgas, salí. Él te va a tirar para afuera, Dale. pero primero te va a poner ese cartel de si querés entrar al Pro, que es mucho más conveniente. Me dijeron que si era de dos, porque lo que yo he hecho hasta Sí, ahora, bueno, entre dos no hay problema. está. Pero si tú más, ya entra a correr los 40 minutos, 45 minutos creo que son. O sea que ya empezó a correr. No, porque somos dos. Ah, Supongo que entra a correr cuando aparezca el tercero. bueno, ahí ya aparecieron los terceros, así que está. Bueno, bárbaro, el tercero excluido, el principio del tercero excluido. Qué Me desastre. revolviste una neurona de la prehistoria. Andás a Dios ver mío. No, no. dónde está esa neurona con otra. Bueno, yo lo que veo es que también la cámara mía sale muy borrosa, pero está, no importa. Lo No, importante, te veo bien, estás un pelito quemado, pero no. porque prendí una lámpara acá al costado. Está bien, pero no estás mal, no estás mal. Cosa que no ocurría antes, entonces estaba. Pero bueno, empezamos. Se te ve bien, quédate tranquilo que se te ve bien. No, pero aparte esto es para la radio, esto es para grabar el audio, punto, nada más. Ah, Sí, 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 sí. estás, Y si dura 40, chao, lo redondeamos en pero 40. estás ¿cómo se llama? En la colchoneta, estás tirado para atrás, en la pileta. Sí, Y ahora sí, te grabás por Zoom y salís al aire por Zoom y cobrás por Zoom, te no, pagan no. por Zoom. Pero es Pagaste para terrible, es terrible, es terrible. Ayer alguien me dijo una cosa que es increíble, la mentalidad mía, ¿no? La mentalidad este, de no sentirte siempre, digo, yo hago las cosas porque las hago yo, sí, de no sentirte apoyado, digamos, en el sentido que alguien me dijo, vos, pero la radio te tendría que dar un Zoom, una cuenta, tendría que tener una cuenta y darte un Zoom. Es muy sencillo. Sí, claro, y además no le costaría nada. Es una estupidez, bueno, Y, pero a mí no se me ocurrió. bueno, Ahora lo voy a pedir, pero no sé si me lo van a pedilo, dar. seguro, pedilo. Es una cosa sencilla. Dale, dale. Bueno, Sí, sí. arrancamos. Dale, adelante, adelante. Buenas. ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo estás, Natalia? Hola, ahora sí. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bárbaro. Che, y María debe estar ahí, debe estar para entrar. Una pregunta. Hola, Pana, ¿cómo andás? Panagiotis, desde México. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Cómo hago? Digo, nosotros vamos a hablar. Este, los que entran se mutean o los tengo que mutear yo. No, no hay problema de eso. Eh,
Pedirle que se mutee. Si no se lo haces tú, si te apoyás ahí, te va a poner Perfecto. desactivar audio. Dale. Sí, Bien. ahí me parece una manera, pero igual si ya no lo hiciste, como de poner el link y que la gente ya entre muteada, pero me parece que si ya no Sí, está hecho, ya estamos. y que entre aparte, sobre todo el tema es que voy a tener que estar admitiendo. O sea, me decían ahora que para que entre directo. Pero bueno, Ah, bueno, es igual. Dame, Pablo, si querés Sí. hacerme administrador Ah, y yo te los hago entrar. y yo como te hago administrador, es muy importante esto. a Sí, ver, ya te hice. ah, Pero qué pará, bueno, y sí, eso estaría bien. no me pareció ni. Ah, sí, Sí, está. ya te hice. Yo te los hago entrar. Espectacular, Hugo, impresionante. Muchas Si te gracias. parece alguien sospechoso, no lo dejes pasar. Bueno, Paula. Boca, por ejemplo, alguien que tenga la cara cubierta por una tela, ahí se no lo dejo entrar. Por ejemplo, no, ese no lo dejes pasar. No, yo porque tengo una mala experiencia, igual fue como al comienzo de la cuarentena, que bueno, todos estábamos muy mal, ahora seguimos mal, pero ya nos acostumbramos. Y en un Zoom así que estábamos teniendo una actividad súper interesante, entró alguien a hacer ruido, y había, no sé, como 50 personas conectadas, y nos tuvimos que desconectar y volver a conectar, y eso fue un caos. Pero, o sea, entró alguien a destruir todo, cosa que a veces sucede. Eh, pero bueno, creo que Pero ya está. lo podés mutear fácilmente. No sé si podés entrar y podés eliminarlo. Creo que tenés la opción de Sí, bueno, eliminarlo. capaz que si vos, esa vez no me acuerdo por qué no lo podía, yo no era la anfitriona yo, pero bueno, no me acuerdo por qué no lo podíamos hacer. Pero Bueno, vamos a confiar en que no va a pasar. No va a quiero pasar. saludar a mi hermana Paula, que está allá en España, así que de España, México, Argentina. Pablo, te quise saludar, pero tenía el micrófono apagado. ¿Cómo estás, pana? Bien, Pablo, gusto verte. Gracias por la invitación. Gracias por estar, pana. Brillante lo tuyo. Un gusto, gracias. Bueno, y Paula Silva, Hola, buenas noches aquí. ¿cómo estás? Hola, Paula. Buenas Hola. tardes allí, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Igual está oscuro, ¿eh? Oscuro, lluvioso, un poco frío, pero bien. Aquí son Por las acá 12 de la noche. Sí. La diferencia es que aquí estamos quejosos. Como buenos uruguayos nos quejamos. ¿Y en Buenos Aires, Nati? no, está bonito el día, ya es el atardecer, pero está claro todavía. Mm, Eh, pero está otoñal, digamos. Todavía perfecto. frío no. Está cumpliendo las condiciones. Bueno, no sé qué pasa con María Tena, que quería entrar y ahora no aparece. No aparece. Bueno, Buenas noches. Hola. hola. ¿Quién entró? Ay, no sé quién es ahí. Agni Bueno, es una. bueno. Bien. No entra, me dice ahora María Tena. Bueno, qué pesado. Qué raro. De todos modos, os he oído antes que estabais diciendo Sí. lo del Zoom. Yo que estoy aquí también dirijo algunas reuniones por Zoom. Se puede no solamente silenciar al participante, sino también le puedes echar. O sea que no hace falta irse todos y volver. Lo que pasa es que es verdad que al principio, cuando empezó todo esto, controlar el Zoom era una locura porque, claro, era todo nuevo para todos. Pero sí, existe la posibilidad de no solo de echarle, sino también de ponerle en sala de espera, que ni siquiera le estás echando del todo, sino que, o sea, que te da posibilidades Una especie de el Zoom. limbo. Eso es, te da posibilidades el Zoom para poder gestionar a los participantes. Bueno, genial, me quedo Qué tranquila raro, entonces. che. Me dice que no puede entrar María y hoy estaba. Bueno. Entrando, Ahí María está, Elena está entrando. Pablo. Ahí está. Muy bien, ya estamos. Listo. No la veo todavía, pero
Ahí está María Tena, sí, sí, sí. ¿Qué pasó con María Tena? No ha abierto la cámara, por lo visto. Ni el audio. Capaz que es un Zoom telepático el que quiere hacer. Puede ser. Este es el próximo paso, la próxima pandemia. Claro, la próxima pandemia haremos telepático. Ay, por Dios, no hablemos de próxima pandemia que me da ganas de salir corriendo a Qué no sé dónde. disparate. No, es impresionante. Es impresionante. Bueno, no sé qué pasa con María Tena. A ver. Pero ya está ahí, ¿no? Sí, pero no sé qué pasa. A ver ahora. Ahí te oigo, perfecto. ¿Me oyes bien? Perfecto. Bueno, no se me ve, lo cual es casi mejor, porque estoy muy mayor ya. Bueno, ¿qué hacemos Hola, ahora? María. Bueno, Natalia Hola. está acá, Natalia Cito. Natalia, qué bien. ¿Qué Qué tal, bueno. María? No te veo todavía, pero confío en que en algún momento lo voy a hacer. Bueno, puedo poner una foto en un momento, pero bueno, da igual. Oye, Natalia, cómo me ha gustado tu novela. Qué buena, por favor, qué buena. Ya Muchas ni gracias, qué iba lindo. al Yo la trabajo y pasé me muy llevaba la bien con la novela. tuya también. Bueno, Bueno, y empezamos. empezamos, sí. Sí, señor. Perdón, tendríamos que llegar al acuerdo que cuando se corte, si vas a querer continuar, reenganchamos al mismo lugar. Es cierto, es cierto, es cierto. Me dice Hugo y es cierto que esto se puede cortar dentro de 40 minutos. Vale. Si queremos seguir, yo creo que sí, que podemos seguir un poquito más, pero no, la idea es hacerlo de 40 a 45 minutos. Cliqueamos el mismo Zoom, el mismo link y entramos. Y punto, y conversamos. ¿Está? Ujú. ¿De acuerdo? Bueno, De acuerdo. Arrancamos. Venga. Muy bien, amigos, estamos aquí en esta charla entre 3 países, 3 escritores, 3 novelas. La idea es conversar con María Tena y conversar también con Natalia Cito. María Tena es escritora española. Sus novelas han obtenido varios premios, entre ellos en el 2018 ganó nada menos que el premio Tusquets de novela por Nada que no sepas, es la novela de la cual vamos a hablar hoy. Y Natalia Cito es escritora, es psicoanalista y en el año 2019 publicó Rara. Antes había publicado el libro de cuentos Agua del mismo caño. Y bueno, ese libro se adaptó parte a una obra de teatro, El momento desnudo. Natalia también es actriz. Bueno, ha obtenido también varios premios por concursos de microrrelato y por otros concursos de crónica. Y nada, María Tena, las dos tienen en común que participaron ya del ciclo Todos Somos Raros. Las dos presentaron en Montevideo, en el Centro Cultural de España, estas 2 novelas que vamos a hablar. Natalia Cito presentamos juntos Rara y con María Tena presentamos Nada que no sepas. ¿Cómo hacemos para hablar de 3 novelas en 3 países? Bueno, eso porque existe la pandemia y entonces estamos con estos inventos que en mi caso personal particular, hace muy poquito que empecé, me resistía con todas, había resistencias inconscientes y muy conscientes también de no meterme en esto. De hecho, participé de algunos Zooms, de algunas conversaciones, de charlas en el Instituto Cervantes, ahora me acuerdo de Toulouse, en Francia, pero siempre como invitado, esta es la primera vez que organizo algo, y alguien me dijo, Silvia Carrero me dijo, pero es una especie de Todos Somos Raros vía Zoom. Y no le falta la razón, no le falta la razón. Esa es la idea es conversar, y si les parece ya mismo, empezamos. Lo que les voy a pedir en lo posible es que, se silencien, y si no se silencian, que guarden silencio como si estuviéramos en el Todos Somos Raros. Y nada, arrancamos ya. María Tena, bienvenida. Natalia Cito, bienvenido no voy a decir acá en Montevideo, no sé, a este ciberespacio, porque es el mismo que tenemos todos, ¿no? Bienvenidas las dos. Muchas gracias, muchas Gracias. gracias. Es un espacio intermedio entre España, Uruguay y Argentina, podríamos decir.
fantástico. La pena es que no me veáis porque estoy guapísima, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No todo es perfecto nunca. No sé por qué no sale, pero bueno, no sé por qué no sale a pantalla. Pero bueno, da igual. Muy Tenés bien. la opción ahí de habilitar, no sé si estás en una compu o en un teléfono. Ya. Estoy en la computadora, pero déjalo, vamos a seguir hablando. No pasa nada. Dejémoslo librado a la imaginación, que es, no sé si es lo único, pero es una de las bases más importantes que tiene la literatura y el arte de la novela, sobre todo. Y entonces, si les parece, arrancamos ya hablando sobre nada que no sepas. Vamos a darle a la mujer más misteriosa de este Zoom, que es María Tena, a la cual no se le ve, tenemos que imaginarla. Vamos a hablar de Nada que no sepas. No sé, Natalia, vos la leíste hace poco, yo la leí en su momento. Tengo que decir algo que no debería decirlo en público, pero no encontré el libro, no encontré la novela Nada que no sepas. Hay dos posibilidades. Una, que la haya prestado, que puede ser, y la otra, que mi sistema de biblioteca, que yo pensé que era infalible, no funcionó, porque yo tengo un sistema de biblioteca que es muy adecuado, importante. Pongo los libros de acuerdo al espacio que hay y a la altura de los estantes. Entonces, eso no funcionó esta vez. Bueno, pero arrancamos con Natalia. A ver, Natalia, vamos a conversar de Nada que no sepas. Una novela que transcurre en los años 60, bueno, parte, que es una especie de vocación y que tiene eso que tiene María Tena, que ha vivido en Dublín, en Madrid, en Montevideo, porque su padre era embajador, era un hombre de relaciones exteriores, y ahí iba para todos lados con sus hijos. Y María Tena vivió su infancia, parte de su infancia, a partir de los 13 años, ¿no? Hasta los 13 años, acá en Carrasco, en Montevideo. Sí, me fui casi el día que cumplí los 13 años. O sea, me fui, pero ya era muy mayor. O sea, cuando llegué a España me di cuenta que era mucho más pequeña de lo que fui cuando me fui, ¿no? En Montevideo en ese momento la gente era mucho más desarrollada que en España. Ahora se ha igualado un poco la cosa, ¿no? Y también quería decir, en la primera cosa que digo, es que es bonito esto de no estar yo, no estar mi cara, porque todo lo que pasa en ese libro es ese no tener, ese no estar, esa frustración. O sea, yo escribí ese libro porque a los 12 años me echaron de Montevideo en un barco que se fue camino de Vigo. Y todos éramos 8 hermanos y los 8, esto es la realidad, no es la ficción, es la realidad, ¿no? Todos llorábamos todo el rato en el barco. Y la única que me di cuenta del drama que era aquello, porque mis padres también lloraban, se metían separados además, una cosa muy peculiar. Llorábamos todos, ¿no? Y entonces ese no tener, ese no encontrar, eso lo rellena la literatura. O sea, yo luego me he dado cuenta que este libro lo escribí porque luego volví, fui la única de la familia que volvió. Fui la única que volvió muchas veces, porque volví como 6 o 7 veces, ya mayor, ya con hijos y tal. Y fui rellenando esos huecos, esas frustraciones de haberme ido de Montevideo. Montevideo para mí siempre fue el paraíso terrenal, ¿no? Y fui volviendo poco a poco, y de repente se reunió ahí un grupo de gente y un grupo que era una cosa y que yo con 12 años no sabía nada. Pero yo me iba inventando cosas. Y luego cuando hablé con mis padres y los amigos de mis padres y tal, me dijeron, no, es que has contado en esta novela la verdad. O sea, has contado cosas que tú no sabías. Es increíble también, ¿no? O sea, ese hueco, esa frustración de no haber podido vivir en ese país maravilloso que era entonces Uruguay, ¿no? Fui haciéndose ladrillo según yo volvía en visitas a Uruguay, ¿no? Y de repente eso cuajó. Es una cosa muy curiosa porque yo no tenía conciencia de esa memoria de tan pequeña, ¿no? Y sin embargo dicen que lo que yo pongo en el libro es verdad. O sea, es una ficción un poco rara, que yo no la conocía. Bueno, todo es muy mágico, ¿no? En esta novela. Esta novela ha sido para mí muy mágica, muy emocionante y me está costando mucho escribir otra novela, porque esta novela salió sola casi, ¿no? Cada año que volví a Montevideo una vez más, porque la primera vez que fui me recibieron, bueno, hice una fiesta de 60 personas y llevaba 60 años sin ir. Era una cosa muy rara, ¿no? Todo cosas muy raras, ¿no? Y toda esa especie de edificio sentimental
que yo fui creando en esos años que yo volvía a Montevideo y volvía, de repente se convirtió en una novela que era muy verosímil y la gente mayor, muchas cosas decía, es que esto que has escrito es verdad, pero sí, ¿cómo no es verdad? Si yo no era chiquitina cuando me fui. No sé, todo muy mágico. Y todo, siempre pienso que la literatura es mucho el no tener, el llenar las cosas que no consigues tener, ¿no? Lo que no es verdad, la ficción es eso, ¿no? Es crear cosas que quieres, que no te han dado, que no te llegaron, que no pudieron, tú las vas edificando en tu pensamiento, en tus sentimientos, y realmente sale una cosa que es totalmente verosímil. Es una cosa muy rara, muy rara. Es la novela más rara que he escrito para mí, ¿no? No para espero que para el lector, no. El lector ha leído una historia y ya está, ¿no? Punto, ¿no? Es interesante esto, María, que decís de que es verdad, porque yo suelo pelearme bastante con los que dicen que escribir ficción es mentir, ¿no? Y yo lo que pienso es que al escribir ficción uno crea una verdad nueva, una verdad que antes no existía y que a veces además es muy útil para los autores, ¿no? Pero incluso en la ficción, digamos, cuando hay escenas que son fruto de la imaginación, y eso también de alguna manera recoge el libro de Pablo, a mí me parece que lo que se hace es crear una verdad nueva. Entonces ahí al escucharte digo, claro, sí, sí es absolutamente verosímil en mi lectura. Además, bien, porque me dejé, o sea, la novela me hizo leerla como una lectora totalmente incauta, digamos, como si me hubiera encontrado el libro, que por suerte, o sea, yo sí conseguí mi ejemplar, porque odio leer en la pantalla, lo hago cuando no queda otra, pero conseguí un ejemplar, y lo leí así, dejándome llevar como de las narices. Así me llevó el libro con esa fantasía tan común de, esto seguro que le pasó. Bueno. Y yo digo que cuando uno tiene esas sensaciones que el libro funciona, ¿no? Sí, a mí yo siempre a los alumnos, cuando empecé a dar clases, que son las clases también muy informales, pero vamos, durante muchos años he hecho talleres y tal, y siempre decía que había un armario que era el armario de la imaginación y otro era el armario de la ficción, ¿no? Perdón, de la realidad y de la ficción, ¿no? Y me he dado cuenta que no, que hay un solo armario. Sí. Hay un solo armario. O sea, realmente cuando escribimos la imaginación y la realidad se mezclan de una manera, bueno, prodigiosa. Bueno, en el libro de Pablo se ve muy bien también, ¿no? Esta locura que le dio de repente. Yo le quiero preguntar, ¿qué le pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Escribir ese libro. Es que eres tan cotilla que yo creo que querías saber todo, ¿no? ¿O qué? De todos esos escritores. ¿Sabes lo que es ser cotilla, no? Sí. En Uruguay le decimos chusma, ¿no? Chusmear, cotillar. Esa es la idea de estar ahí, es cierto. No, pero me quedé pensando en la idea, por un lado, María Tena, siempre se ha dicho algo muy reiterado, que la infancia es la patria del escritor. Hay otros que dicen que la patria del escritor es el lenguaje, ¿no? Y yo creo que, bueno, son dos verdades que no son excluyentes. Lo que no ocurre habitualmente, me parece, y a María sí le pasó, fue que esa patria de la infancia correspondía a un país distinto, ¿no? Que era Uruguay, ¿no? O sea, porque generalmente la patria es donde vivís vos, entonces se confunde o se intenta, no está tan clara esa definición. Pero en el caso de María, se va a los 13 años, entonces esa patria de la infancia, como si fuera ese largo verano, ¿no? Esas largas vacaciones, culminan a los 13 años y se va para España, una España que sin duda era mucho más oscura, ¿no? Y era mucho más diferente a ese Uruguay que conoció atención, que el Uruguay que ella conoció estaba también en un proceso a punto de derrumbarse, ¿no? O sea, en 5 o 6 años este país cambió radicalmente. Pero de todas formas, me parece que estas son consideraciones como históricas o sociológicas desde afuera, ¿no? O sea, porque otra persona me decía, o varias personas dijeron,
que María Atena buscaba y hacía una historia de Carrasco, ¿no? El barrio de clase alta en Uruguay, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de María o gente conocida, 3 o 4 años después estuvieron en la tragedia de los Andes, ¿no? O sea, eran gente de clase alta que jugaba al rugby y que pasó eso, la tragedia de los Andes, por ejemplo. O sea, estamos hablando de eso y esa visión en general en la literatura uruguaya no es la más, narrada, ¿no? No es la más narrada, ¿no? Pero obviamente a Natalia no le importa nada esto, lo que estoy diciendo, son todas consideraciones exteriores, ¿no? de la novela, porque yo creo que es como un viaje, ¿no? Un viaje. Sí. Sí, a mí una de las... Perdón, sí. No, una de las cosas que me gustó muchísimo de cómo está logrado en la novela es esa voz infantil que está desde el comienzo y que después la protagonista es adulta y sin embargo es la misma voz, o sea, está mostrado de qué manera, a pesar de que nos volvemos personas adultas, cómo hay algunas zonas, ¿no? Esos huecos, como decía María, que permanecen ahí casi inalterados, ¿no? Y que es esa misma voz, es esa misma mujer que lleva como adentro de sí esa niña que fue, digamos, arrebatada. La primera escena yo la leí con una angustia inmensa, además con un montón de hipótesis, ¿no? Como, bueno, y no las voy a decir, pero tuve muchas hipótesis de qué estaba pasando, eso me llevaba disparada a leer los capítulos siguientes con estas ganas de saber, que son las mismas ganas de la protagonista, ¿no? Como, bueno, quiero saber, y todo el libro está, para mí, entre otras cosas, estructurado detrás de esta necesidad de saber, y cómo en realidad en la etapa adulta, ¿no? Y cómo el recorrido, cómo la novela muestra que, bueno, que finalmente sabemos muchas cosas, pero no podemos saberlo todo, ¿no? O sea, que ya hay un punto en donde no se trata tanto de lo que se consigue saber, sino del recorrido. Pero esa voz infantil que al principio parece como una especie de mudez o de imposibilidad de todo y de mucha impotencia por lo que sucede, permanece en ella adulta. Eso me parece un gran logro de la novela, me parece algo muy difícil de conseguir, ¿no? Cómo hacer para que esa misma voz esté todavía en ese personaje ya siendo adulta. Y otra cosa que me gustó mucho también, capaz que porque es un tema al que yo le vengo dando vueltas de diferentes maneras, y es este asunto de irse, ¿no? Y yo venía más, digamos, o tal vez por mi otra profesión, el psicoanálisis, y me choco muchas veces con lo difícil que es a veces irse cuando alguien debería irse y no lo hace. Y en este caso la novela habla de todo el hueco que se le arma a alguien cuando es obligada a irse, ¿no? Se va, y por eso me interesaba lo que decías, María, de cómo fue la realidad, digamos, que te llevó a escribir esta novela. También los estragos, ¿no? Que produce el tener que irse cuando uno no quisiera irse, ¿no? Como una especie de desgarro que permanece ahí. Te pasa a ti un poco en tu novela también, ¿no? Sí. Pero no te quieres ir, nunca te quieres ir de esa novela. Es central, no, pero es central en Rara, la novela de Natalia, eso que acaba de decir. Sí. Es central, o sea, pero ahora me doy cuenta de algo muy distinto. En la novela de María Atena es esta niña que, bueno, por un lado está la interrogante acerca de la madre, ¿no? De lo que está pasando. Hay un misterio con la madre. Entonces María Atena dijo también acá que en la literatura siempre es lo que falta, ¿no? Lo que falta, y claramente ahí hay una especie de misterio que para la niña es la actitud de la madre, ¿no? No lo vamos a decir, pero la madre se va como encerrando, si se quiere, ¿no? O sea, los padres están pasando cosas que ella no comprende. Y es cierto que se tiene que ir, que la tienen que, de alguna forma, al final, bueno, se tiene que ir de Uruguay. Y en la de Natalia estamos en lo contrario, o si se quiere, es una mujer que se tiene que ir,
es el último día en la mudanza, va recorriendo la casa y va analizando todas las cosas que encontrás en la mudanza, que encontramos que son, primero, cada una de los objetos lleva un recuerdo. Y cada uno de esos objetos, cada uno de esos recuerdos no necesariamente son grandes recuerdos, a veces son recuerdos espantosos o son recuerdos nimios, y para qué tengo esto, que me lo regaló una vez a alguien o alguien me lo compró, nunca lo usé, no sé por qué, y ella va recorriendo eso y tiene que decidir, tiene que ponerlo en cajas para que a las 6 de la mañana vengan a buscarlo, y no hace nada, va diciendo, ay, esto no lo voy a tirar, esto no sé qué, en fin, él va, va de alguna forma recorriendo toda su vida a través de esos objetos. Y esta mujer no se quiere ir, se tiene que ir y no se quiere ir, le va dando vueltas y vueltas. No sé vos, María, ¿Qué? que digo, es un monólogo, lo de Natalia, uno lo va leyendo, queda fascinado, y yo una de las cosas que decía, se va a sostener, porque es una sola voz hablando y recorriendo las habitaciones para un lado y para el otro, y se sostiene. Yo me preguntaba lo mismo al escribirla, Pablo, quiero que sepas si se va a sostener. Me impresionó muchísimo de tu novela, Natalia, es lo carnívora que es, no es una carnívora, no, lo carnal que es. Que todo tiene, o sea, es lo contrario de lo que yo te decía, que lo mío era como una carencia. En tu novela hay muchísima carne, hay muchísimos objetos, o sea, todo ese vacío que tiene la protagonista, ese gran dolor, que es un gran dolor que es desde el principio, es un dolor que nunca se deja ese dolor. No hay un momento como de alegría, de que no, el libro es angustioso y a la vez maravilloso, porque el dolor lo llenas de objetos, de carne y de un gran amor a ese hombre que era un gilipollas, pero bueno, en un momento dado sostiene la novela también, porque a mí una de las cosas que más me ha gustado, porque yo soy muy de que los exnovios los quiero muchísimo a todos, que tengo muchísimos, pero les quiero muchísimo a todos, y siempre serán mis amores, ¿no? Y eso me gusta de la novela, que ella le sigue queriendo, y hasta que el cabrón de él le quita hasta el niño y le sigue queriendo. Eso me parece muy bonito. Y creo que es una de las grandes cosas que hace esa novela, que está positivo, porque en todo ese horror de tristeza, de niños que se mueren, de tal, de repente hay ese amor, hay un amor, ¿no? Que se está fallando, que es un desastre, pero ahí está, ¿no? No sé, me ha gustado muchísimo la novela, muchísimo. Y todo tan plástico, ¿no? Todo tan plástico. Yo no sé hacer eso. Yo quiero aprender a hacer eso. Voy a ir a algún taller de Pablo Silva y de Natalia Cito que me enseñen a hacer eso. Es muy visual, muy táctil, se le da mucho, porque hay muchos objetos una y otra vez. Y aparte, por ejemplo, yo qué sé, yo la volví a leer y lo que realmente no me acordaba, por ejemplo, es que se hablara tanto de coger, por ejemplo. No me acordaba, ¿no? Continuamente se habla de sexo una y otra vez, una y otra vez. La protagonista va hablando de ensoñaciones que tiene. Por ejemplo, no sé, ahora me acuerdo de algo. Tiene un peluche que es un murciélago que se lo dio a su hijo, ¿no? Pero ese peluche a ella se lo regaló una especie de novio que se fue a Estados Unidos, que en realidad, bueno, le llamó por Estados Unidos, vino aquí, se juntaron, pero no recuerda ni el nombre, no recuerda realmente si hubo en realidad no hubo una gran relación, pero queda ese murciélago peluche, ¿no? Entonces, cada cosa va llevando, es como una cantidad, es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros si agarramos, empezamos a buscar en una mudanza todo lo que hay que tirar, porque hay que limpiar, hay que tirar, y la protagonista de Rara no quiere hacerlo, o sea, quiere hacerlo, lo va a hacer, pide una amiga que viene a ayudarla y todo, pero en el fondo da vueltas, y no quiere deshacerse de nada, digamos, ¿no? O esa es la impresión. Hay una contradicción entre lo que ella quiere hacer y decir y lo que va realmente haciendo, ¿no? Yo no sé si es porque Natalia también sos actriz, pero está hecha
como un monólogo, pero como un monólogo que se podría llevar al teatro o al cine, porque se está hablando constantemente, hay flashback, o sea, cada objeto te lleva a una pequeña, de repente, historia, o una historia que dura 2 o 3 páginas, o de repente dura una página, y con eso se va llevando. Por eso yo decía, se va a mantener esta novela, se va a mantener, porque parece que no va a haber tantos recuerdos, no pueden haber tantas historias. Después empiezan a haber historias que son breves, que como nos pasa a todos, ¿no? Que pueden ser hasta medias tontas, pero que hacen al afecto, y después hay historias terribles, tremendas, como eso, como por ejemplo problemas de la infertilidad, o por ejemplo parir a un hijo que muere en el parto, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que pueden ser tremendas, tremebundas, y cómo se supera eso, ¿no? Bueno, esto de los objetos me encanta escucharlos. Yo soy una fanática de los objetos, y entonces sí, ahora que lo escuchaba en tus palabras, Pablo, de que sí, de esa relación a ella le queda, o sea, no se acuerda cómo se llama, no se acuerda nada, pero le queda el objeto, ¿no? Y a mí siempre me interesa mucho esa manera en la que cargamos los objetos de diferentes sentidos. Y eso a mí me resulta muy útil para escribir porque, en definitiva, escribir una novela es manejar una serie de unidades de sentido y cómo uno hace para construir una unidad de sentido y después ir evocando eso a lo largo de los capítulos. Entonces me resultó, digamos, como que una cosa me llevó a la otra. También influyó que, bueno, la materia prima de la novela yo la escribí en el medio de una mudanza propia, en donde efectivamente estaba con toda la casa patas para arriba, con todos los objetos de una casa, me mudaba, de una casa muy grande, en la que había tenido una historia grande y que la estaba dejando atrás, y tenía que mudarme a otra casa que implicaba cambiar de estilo de vida, que era lo que yo quería hacer, pero al mismo tiempo era muy grande lo que estaba haciendo, para mí era muy grande. Y entonces tenía todos los objetos y un montón de cosas que tenía que tirar y que representaban la vida anterior y qué sé yo. Y entonces era como, bueno, tenía como, no sé, como el cuerpo, las tripas para afuera. Y eso, y me daba cuenta de que si no escribía en ese momento todas las locuras que pensaba sobre los diferentes objetos que tenía ahí cerca, después lo iba a perder, porque son esas cosas medio locas que uno piensa a las 3 de la mañana cuando las cosas te tapan y decís, viene el camión y yo no llego, parecido como le pasa a la protagonista, y entonces escribí así, medio como de una manera bastante frenética, lo que después me sirvió de materia prima para la novela, pero los cuerpos y los objetos son, son mis obsesiones. O sea, lo dice Italo Calvino, ¿no? Que en el momento que pones un objeto en cualquier cuento, ese cuento se crea una serie de redes y una serie de sentidos, ¿no? O sea, el objeto te hace hacer una cosa que tú estás pensando, te hace hacerlo físico, ¿no? Y hacerlo, y se crean unas, y lo que dice Italo Calvino es que esas distintas como rayos que entran en ese objeto dan un sentido tremendo al cuento, ¿no? O a la novela, ¿no? Y en tu novela es como un cuento, vamos, es como una novela que lo hubiera escrito Italo Calvino, efectivamente, ¿no? Porque es como decir, voy a poner cosas, no voy a poner nada que sea imaginario. Todo está como en la tierra, ¿no? Y está en la tierra también ese dolor, esos niños, esos partos, ese hombre que ya no empieza a no quererla de repente. Todo eso es alucinante la novela. A mí me impresiona mucho, ¿eh? Me ha gustado muchísimo, pero me ha impresionado también. Está muy bien. Bueno, también hay algo que se me ocurre ahora, lo que hablamos al comienzo de la charla, ¿no? De que en el caso de María, ella usó su infancia de Uruguay y, bueno, le fue agregando cosas con la imaginación, y después descubrió que, bueno, que esas cosas que ella le agregó con la imaginación correspondían o con el recuerdo de mucha gente que le dijo, oh, fue así exactamente como pasó, exactamente, en fin. Me hizo acordar la frase, el verso de Antonio Machado, que dice que también la verdad se inventa. Y en el caso de Natalia Cito, también hay como
lo acaba de decir ella, ¿no? Yo realmente no me acordaba que lo empezaste a escribir en una mudanza, eso ya es casi literal, o sea, el hecho es, digamos, es un hecho dramático, es el tema de que se sabe que va a llegar la madrugada, a las 6 de la mañana del día siguiente, el domingo, va a venir el camión y hay que poner todas las cosas en cajas. En la medida en que vos no termines una caja, tenés que pasar a la siguiente caja y a la siguiente. Y bueno, ya tiene muchas cajas y esas cajas se van llenando como muy de a poco, pero vamos viendo durante la novela que no las va a llenar. Hay una resistencia a dar el paso impresionante. En la novela María Tena lo que hay es como un arrastre, la llevan arrastrando a esa niña y de hecho la protagonista adulta vuelve como para rescatar y para resolver el misterio. Acá voy a citar, ya que cité a Antonio Machado, voy a citar a otra gran escritora, voy a citar a Mercedes Rosende. Mercedes Rosende lo que me decía una vez, hace muy poquito, era que una novela básicamente se puede resumir en un cuento, ¿no? O sea, el hilo de una novela es un cuento, ¿no? Donde se van metiendo en el medio distintos cuentos, episodios. Se van volviendo episodios que tienen que ver con ese clima, ¿no? Para generar ese clima. Y bueno, así como la novela de Natalia Cito, podríamos decir, es simplemente eso, una mujer que recorre la casa de noche tratando de llenar las cajas y pensando, reviviendo toda su vida y diciendo que quiere dar ese paso, pero a la vez no lo está dando. Y en la novela de María, bueno, es una niña que ve un misterio que hay, más allá de ese clima y esa sociedad uruguaya que vio, sobre todo con el sol y sobre todo con la playa, Carrasco al lado del mar, pero básicamente es el misterio de qué ocurrió, qué le pasó a su madre, o sea, ¿por qué la madre es así? ¿Por qué es así? ¿No? Es una gran pregunta, pero en el medio hay muchísimos episodios que llevan a ese clima, ¿no? Sí. Sí, a mí me parece que también con esto de irse, ¿no? Ahora que los escuchaba y sí, en Rara lo que a ella le pasa es que no, de mil amores quisiera seguir con su vida y reinventarse, pero no puede, ¿no? Como que le han pasado determinadas cosas que no las puede hacer, no puede, ¿no? Como ese punto en donde alguien no puede, por más que quiere, no puede. Pero digo, pensando las dos en conjunto, pensaba en qué difícil es encontrar el punto exacto en donde alguien podría irse, ¿no? Porque la protagonista de Rara quisiera irse, pero no puede, y entonces se queda más tiempo del que debería. Y la protagonista de la novela de María es arrancada, porque tal vez si hubiese quedado y qué sé yo, y le explicaban un poco más, no sé, y bueno, ¿no? Como que la llegada a ese otro mundo al que tenía que irse hubiese sido distinta, y sin embargo es arrancada. Y ese irse a destiempo, ese no encontrar ese momento exacto que cada persona necesita, me parece que nos hace escribir novelas también, ¿no? Como cuántas veces somos impulsados o obligados a hacer cosas que no podemos hacer y que sin embargo hay que hacerlas, ¿no? Para mí esta niña, de nada que no sepas, no puede irse, no puede irse así, ningún niño puede irse así. Y sin embargo, sucede. ¿Sabes que me hace mucha gracia? Porque la novela que estoy escribiendo ahora, que la empecé a escribir hace 20 años, la dejé y ahora la estoy escribiendo, empieza, dicen que me vaya y no me quiero ir. Que me da ¡Ay, me muero, María! La quiero leer ya. Es una persona que está en un hospital y que no quiere irse. O sea, no quiere irse del hospital porque se siente súper segura en el hospital y los médicos pasan y dicen, oye, que ya te tienes que ir, y no se quiere ir. Y bueno, pues me hace gracia por eso, porque hace mucha conexión con eso, ¿no? De que no puede, hay veces que no puedes irte. No puedes irte, ¿no? Y bueno, y al revés, hay veces que no puedes quedarte, ¿no? Sí. Claro, pero en general yo creo que por más que quieras, en el caso de Rara, quiera irse, o en el otro caso no quiere irse, en general, y ahora voy a generalizar mucho, me parece que todo lo que en general nos resistimos a movernos, ¿no? Por más que intelectualmente sabemos que ya se acabó y que hay que pasar, dar un paso siguiente,
nos resistimos. Eso es lo que me parece a mí, nos resistimos a dar un paso. Y yo ahora me quedé pensando, es increíble, porque María se fue a los 13 años arrastrada, y yo, ahora atención, como lector, voy a proyectar, acá dice Natalia Cito, me va a decir si estoy proyectando o no. Yo a los 12 años también me llevaron a España, me arrancaron de Uruguay y me llevaron a España. Pero ahí había una explicación que era, bueno, una explicación política que yo no entendía mucho, y que, bueno, supuestamente era el exilio, y bueno, tenía que haber toda una coyuntura, pero la pregunta era la misma que ahora estoy pensando, ¿no? Que se hace la protagonista, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué no le pasa a otro, ¿no? Si yo me quiero quedar, ¿no? Es esa resistencia. Y en esa explicación, que esas explicaciones que nos damos, siempre nunca son totales, ¿no? Siempre le falta una pata, ¿no? Siempre son rencas esas explicaciones, ¿no? Sí. Bueno, Siempre eso es lo que... Sí. Ay, perdón, María, no, en la novela de María, eso también está trabajado de una manera muy interesante, porque, o sea, todo el tronco, el hilo que tira de la lectura es, bueno, quiero saber, quiero saber, quiero saber, y hay un punto en donde uno, a mí me pasó como lectora, en donde asumí que, bueno, ok, no voy a saber, y no es lo más importante, o sea, no voy a saber todo lo que quiero saber, voy a saber una parte, es imposible acceder a todo, y voy a tener que vivir, leer así, ¿no? Eso me parece muy interesante también. Sí. Muy bien. Oye, Y que, Pablo. sí, María, perdón. No, dime. Sigue. No, digo que en el libro, para deslizarnos al libro de Pablo, que es lo fragmentario, o sea, lo onírico es, no sé, el reino de los fragmentos, ¿no? Claro. Y del collage y qué sé yo, y donde uno tiene que asumir que es así y es así, en donde se sabe de maneras muy particulares, ¿no? Y lo que se sabe es muy particular también. Sí. También ahí hay que asumir un no saber, y es interesante, es un Claro. pacto de lectura interesante también. Bueno, Natalia, yo quiero decir antes que gracias a Natalia Cito encontré el título para la novela, porque mi novela no tenía título, iba cambiando, cambiaron cerca de 5 títulos, y por suerte hablé con Natalia, y Natalia me dijo que, bueno, el encontrarle un título a la novela es una cosa complicadísima. En el caso de Rara, ella manejó como 20 títulos, y cuando faltaba el último minuto para ir a imprenta, bueno, ahí salió Rara. Y entonces se ofreció no solo a leer la novela, sino a tirarme títulos, y me tiró un montón de títulos, pero en un momento me dijo, es que esto es como el run run del escritor, el run run de la mente del escritor es esta novela. Y se la di a leer el mail de Natalia al editor, a Martín Fernández de y me dijo, ahí está, este es el título, buscale algo con esto, eso es buenísimo. Y bueno, y ahí le fuimos cambiando el run run de distintas cosas hasta que al final pusimos el run run de las cosas. Así que muchas gracias, Natalia. No, un placer. ¿Cuánto Hoy le releí pagaste? ese mail. ¿Cuánto le pagaste? ¿Cuánto le pagaste, Pablo? Porque los títulos se pagan muchísimo, Sí. ¿sabes? A mí me regaló un título Luis Landero y lo tengo ahí como en una urna, vamos. Es que cuando te regalan un título es maravilloso, ¿no? Es Un buen espectacular. título. Es brillante. Para mí, el asunto Sí. de los títulos es algo muy complejo, y muy difícil de saber cuándo uno encontró el mejor título, ¿no? Y hoy releí el mail que te había mandado, porque yo decía que yo no me acordaba, o sea, yo no me acordaba cuál era el título que yo te había propuesto, entonces no me acordaba de dónde había salido el run run, aunque estaba segura que conceptualmente sí había salido de ahí. Y entonces lo encontré, y claro, yo en esto de ahí está el run run, no recordaba yo haber escrito eso. Fue muy lindo reencontrarlo. ¿Y por qué se te ocurrió hacer esta novela? A mí. Sí. Y no, en realidad no es que se me ocurrió, en realidad es que yo estaba haciendo un trabajo que consideraba que era inútil, que era, por un lado, desde el 2000, ya lo he contado bastante, es pasar todos los sueños, llevar un diario de sueños del año 2000. Y eso un poco se dice al principio de la novela, ese escritor hace algo parecido, y en un momento empecé a hacer algo más inútil, que es pasarlo a la computadora, pasar los sueños a la computadora, y bueno, simplemente me pareció que estaba bien, me sentía bien por hacer algo inútil cada día o cada varios días,
y lo iba haciendo y me sentía bien, realmente lo hacía con una página, 2 páginas. Yo creo que si todos lo hiciéramos, todos nos sentiríamos bien haciendo ese ejercicio, porque es simplemente escribir lo que nos pasa, escribirle los sueños y después pasarlo a la computadora. Pero yo sabía que eso me iba a servir para algo. ¿Para qué? No sabía. ¿Y cómo? Tampoco. Y en un momento empecé a... fíjense que el primer título provisorio, que para arrancar todo se llamaba Del realismo onírico y sus consecuencias, ese era el primer título. Sencillito. Ensayístico, un título ensayístico. Totalmente, totalmente, qué bueno. Pero Oye, María también, y te tengo que agradecer, María hizo un gran carta, un gran mail, leyéndola con la primera lectura del Run Run, que me encantó, María, y en un momento decís que algo así como estás invitando a todos a que entren a tu religión, a la religión de los sueños o algo así. Y me pareció fantástico. Me pareció. Una especie de fiesta de Hollywood también ponía, ¿no? O algo así. Sí, sí. No sé, aquí tengo la carta que te mandé. A ver. Querido Pablo, qué sabio eres y cuántas cosas has aprendido a pesar de tu corta edad. La novela, o lo que sea, es completamente genial porque no te privas de nada. Con muchísima soltura y desparpajo admirable te quedas con todas las cartas de la baraja y juegas a todos los juegos posibles con una libertad que hace que el libro sea completamente genial. Muy inteligente e imposible de dejar, a pesar de todas las interrupciones, llamadas y deberes que me han torturado estos días por el momento histórico que vivimos en el planeta. El mecanismo de los sueños y por su posterior desarrollo, que no es exactamente explicación por más que lo insinúes, da tanto juego, abres un arco narrativo en cada capítulo que aunque el lector no sabe bien a dónde le va a llevar, tiene tanto gancho que enseguida consigues captarlo para tu curiosa religión. Porque cada historia o no historia es tan ingeniosa y a la vez tan coherente, incluso desde una mirada psicoanalítica, que el lector no está seguro de qué es lo que vendrá después. Tampoco está seguro en ningún momento si te estás riendo de él a carcajadas o si estás escribiendo una historia muy especial y sesuda de la parte oscura y o más brillante de la cueva de la literatura uruguaya y española de hace unos años. Me encantan las referencias a Junger y veo también algunos rasgos de Buñuel en ese libro Mi último suspiro que me gustó tanto hace años. Hacer un diario de sueños, pero qué atrevido que sos y cómo has acertado. De paso, has conseguido pasar por la batidora a todos los escritores más queridos y los que no conocemos o queremos tanto. Porque el libro también es esa parte de fiesta de Hollywood que me encanta, donde coinciden todos los escritores famosos y también los perdedores. Son geniales esas escenas de la Biblioteca Nacional y esa parte del costumbrismo de la política, de la burocracia y de otros pecados. Sin olvidar el paseo por la selva, eso es genial. Y la posterior fuga para escapar de Eden Pastore y García Márquez, entre otros. Qué buena historia. Enhorabuena, querido. Un gran libro lleno de ironía, imágenes, ideas, sueños y aciertos. Lo he disfrutado mucho y seguiremos con él y su resonancia. Mira cómo ha pasado. Y durante mucho tiempo, ya verás, felicidades y bravo por muchas veces. Y muchas gracias. Besos, María. Impresionante, impresionante. Me salió como ¡brum! Esta carta. O sea, no la repetí. Es que me está gustando tanto el libro que cuando se acabó me salió eso. Es lo que me salió. Es que tampoco yo soy... tampoco yo escribo bien, pero esa carta me salió como con mucho cariño, ¿no? Una cosa muy, muy bonita, la verdad, para mí. Inspirada, ¿no? Una carta inspirada y yo la leía y no podía creerlo. Cuando la leí no podía creerlo porque tocas todos los puntos prácticamente. Alguien me dijo, un escritor uruguayo, Nicolás Alberte, que también mencionó, es el único que mencionó a Vila Matas como matriz de la novela, y él me decía que había una cuestión en los sueños de, bueno, esto de que acá en Río de la Plata decimos cholulo, ¿no? De poder, o sea, que cada escritor en su fantasía quiere estar cerca de los escritores que admiró o que de alguna forma pasaron, ¿no? Entonces esa idea de salir en la foto, de diálogo, está ahí. Yo creo que bueno, sí, que son lecturas, ¿no? Son lecturas. Hoy mientras, ay, perdón, María. Mientras lo releía, recordé, hay una escena en un libro de Vila Matas, que yo no me acuerdo ahora si es El mal de Montano o el de los Bartlebys, no me acuerdo cuál,
que él arma toda una escena en donde se lo encuentra a Salinger en un autobús en Nueva York y es toda una deriva si le dice, hola, Salinger, gracias, o no le dice nada, bueno, y tiene esa cosa onírica, y mientras leía tu libro lo recordé, sí, también encuentro eso. Y hoy también se me ocurrió algo que no había pensado en la lectura anterior, y es que este libro es de alguna manera una deriva, tal vez una continuación de ese libro tuyo que yo tengo totalmente marcado y uso para los talleres y demás, que es Conversaciones con Mario Lebrero, por el asunto de la conversación, ¿no? En cada uno de los sueños, y es un largo conversar también, también el libro. Y no solo, digamos, no solo con esos autores que están ahí, sino también casi con el lector y con sí mismo, ¿no? Como que cuando trata de interpretar todos los sueños, ¿no? Y empieza a dar como esas interpretaciones tan casi psicoanalíticas por momentos, pero después dice, no, esto sería así, pero no. Me encanta, eso es lo que más me gustó. No, yo porque no tengo los auriculares puestos. Párate un poquito. Yo soy muy amiga soy amiga de Enrique Vilamatas porque nos pasó una cosa. Mi padre era diplomático, estaba en Puerto Rico, ya retirado en la Universidad de Puerto Rico, y fuimos mi padre quería que yo trabajara en el Ministerio de Cultura, que hiciera un grupito de escritores que fueran, y que él lo pagaba desde la Universidad de Puerto Rico y tal. Bueno, la gran desgracia que nos sucedió es que mi padre lo que quería era verme a mí, y por eso montó esa cosa de escritores y todo eso, ¿no? Y cuando estábamos en el aeropuerto para salir, me llamaron que mi padre se había muerto. Una cosa horrible, horrible, horrible. Y entonces en ese grupo de gente estaba Soledad Puerto, y estaba Vilamatas. Y Vilamatas se portó tan bien en ese... Bueno, porque yo de todas maneras me fui, se había muerto mi padre, a Puerto Rico, y todos esos escritores también fueron, porque iban a hacer una actividad, ¿no? Y entonces hubo algún escritor imbécil completamente que se portó fatal, pero Vilamatas estuvo todo el rato a mi lado, y desde entonces le quiero muchísimo, porque claro, fue una situación tan rara. O sea, el seminario que dimos, yo hice una intervención y luego ya me fui con mis hermanos, ¿no? Porque somos 8 hermanos, nos fuimos a enterrar a mi padre y a todas esas cosas horribles, ¿no? Pero Vilamatas se portó muy bien y desde entonces le quiero muchísimo. Y curiosamente, cuando Vilamatas estuvo enfermo, leyó el libro de los hospitales que yo estoy trabajando ahora, porque fue a no sé qué jurado y tal, y lo estuvieron, y bueno, que la gente, al final conoces a la gente y como te entrelazas, ¿no? Y yo a Vilamatas le adoro, o sea, todos sus libros me los leo como si fueran la Biblia, y mi hija es igual, mi hija también adora a Vilamatas, porque mi hija hace libros de arte. Y entonces, como Vilamatas le encanta el arte también, pues bueno, estas cosas, esas casualidades, ¿no? De la vida, que son maravillosas a veces, ¿no? Y a veces Creo que le gustaría leer el Run Run, entonces, sin duda, sí. Porque esa escena de Salinger es preciosa, o sea, y tiene un estilo bastante parecido, ¿no? Él está ahí preguntándose todas las hipótesis de qué podría decir Salinger, siendo que no quería ser abordado por nadie, si él se le acercaba y le decía, hola, ¿sos Salinger? No sé si está en el Mal de Montano, debe ser el Mal de Montano, estoy casi segura que es un librazo. Yo no lo leí el Mal de Montano, leí el de Bartoli. Es un librazo. Hay algo que a mí me parece bárbaro de Vilamatas, que dice que cada vez que hace una novela, él inventa el formato. O sea, la novela es plástica y se puede inventar cada vez que uno haga una novela, lo puede inventar el formato. Y yo lo que tenía era el problema del formato, precisamente, porque para mí estos sueños que son como cuentos no encajaban con el molde o con digamos, con el prejuicio que yo tengo de lo que deben ser cuentos. Me parecía que le faltaban cosas, que eran muy abruptos, que bueno, como son los sueños, esa lógica. Entonces me parecía que si yo los ponía como episodios de una novela, podía ser, pero ¿es una novela? No sé si es una novela. En fin, y en realidad son como permisos que nos vamos dando, porque después hubo mucha gente que me dijo, pero ese episodio son como cuentos. Yo lo leí todo como cuentos. Y para mí, insisto, le falta o le sobra, o sea, no encajan en esa... Capaz que soy muy cuadrado a la hora de pensar en un cuento, ¿no? Mis cuentos van por otro lado.
Y lo mismo para pensarlo como novela, ¿no? O sea, la novela, si me sigo con la definición de Mercedes Rosende, de que es un cuentito chico donde se le van agregando otros cuentos en el medio, para hacer una cosa climática, bueno, no sé cuál sería el cuento del Rum Rum, digo, ¿no? Sería, digamos, hay alguien que odia la autobiografía, la escritura del yo, lo autobiográfico, pero solo tiene ganas de escribir sobre sí mismo, ¿no? Es esa contradicción, pero no sé. Bueno. Yo no sé Sí, escribir pero cuentos. No sé escribir cuentos. ¿Cómo? Ajá. Sí. Adelante, María. No, que alguno me ha salido por casualidad, pero tengo 3 o 4 cuentos que no están demasiado mal, pero no sé escribir un cuento, hay que fastidiarse. En cambio, las novelas acaban saliendo. Perdóname, Natalia, dime. No, sí, me pasa. Yo he escrito cuentos y ahora no puedo escribir más. El último que escribí fue a pedido y sufrí muchísimo. Sufrí porque todo me pareció una porquería total lo que escribía. No, pero yendo a lo del autobiográfico, a mí me parece que el Run Run tiene una manera de plantear el asunto de lo autobiográfico en la literatura sumamente inteligente. O sea, el libro entero, yo no sé si es una novela, si es un libro de cuentos, qué importa, ¿no? Es un libro que está bueno y vale la pena leer. Yo los he leído como cuentos, los sueños, pero después iba a buscar la parte del protagonista, a ver qué decía sobre eso, lo cual eso ya lo convierte en alguna otra cosa. Pero el planteo sobre lo autobiográfico y la manera de mostrar, y por eso para mí era el Run Run, ¿no? Como todo lo que es como decir, bueno, nadie escribe solamente con su yo, es imposible, o sea, en realidad creemos que, pero detrás está todo eso, ¿no? Y entonces la capacidad de mostrar todo eso que está detrás, o como decíamos en primer año de la facultad, ¿dónde está el inconsciente? Por acá, decía. Por acá arriba, ¿no? Me acuerdo en un teórico que un docente decía, bueno, a ver, ¿dónde está el inconsciente? Y nadie sabía decirlo, o sea, todos terminábamos en una especie de nube arriba de la cabeza, absurda, pero única ubicación posible. Pero el libro muestra todo lo que está detrás. Y me parece que si tomamos la definición de, qué sé yo, una definición de Cercas, que a mí me gusta mucho, de que, bueno, las buenas novelas le dan vueltas a una pregunta, me parece que el libro construye preguntas todo el tiempo y en ese sentido sí estaría desde ese lado, ¿no? Me parece que sí, que construye la pregunta de, bueno, ¿desde dónde escribimos? ¿Qué escribimos? ¿Se puede escribir lo autobiográfico? ¿No se puede? No sé, unas cuantas preguntas. Sí, bueno, estoy de acuerdo ahí con Natalia en el sentido de que es toda una gran conversación de las cosas que nos pasan. Y atención, nos pasan a todos. Fernando Pessoa dice en un momento que él, ¿no? y que todo escritor en realidad es una gran orquesta oculta, ¿no? Qué bueno, buenísimo. Es muy bueno. Hay muchas voces, y en general hay todo un discurso, ¿no? De construcción del escritor, del autor, que es todo una sola persona, que es muy coherente, y que tiene una ideología, y que tiene ¿no? una filosofía, en fin, una construcción individual, y bueno, yo creo que en el Run Run lo que se muestra es alguien me dijo, es como el backstage de la escritura, también de lo que hay atrás, ¿no? Lo que hay todo atrás. Es esa cantidad de voces que tenemos, ¿no? Me pasó algo en la escritura. Hay otro detalle que dijo Nicolás Alberti, que yo creo que también es así, y que tiene que ver con lo de Vilamatas, es que cuando uno encuentra la forma en que va escribiendo la novela o el libro, esa forma ya empieza a mandar y empieza a condicionar lo que se va escribiendo. ¿Qué me pasó a mí? Por ejemplo, mi idea era muy sencilla y muy cuadrada. Pongo los sueños, ¿no? Más o menos trabajados, y después les agrego, como si esos sueños, para que no fueran mi vida, les agrego una vida ficticia de un tipo que interpreta. Entonces mi idea era, en principio, leyendo el sueño, vamos a interpretar la vida de Héctor Corbalán Ramos, ¿no? No me salió así, sin duda, pero en principio quiero decir es que la idea era que los sueños eran reales. De hecho, uno de los títulos se llamó el libro Los sueños reales, ¿no? Es bonito también, que los sueños eran reales y que los comentarios a cada sueño
eran de ficción, era todo inventado, un escritor que, en fin, que vive en la Costa de Oro, que es un rompehuevo, que no sé qué, que no sé cuánto, Eso era el esquema. Pero en un momento, en los comentarios ficticios empezaron a aparecer cosas mías, y en los sueños, para esos comentarios que tuvieran más lógica o más repercusión, empecé a cambiar un poco los sueños. Entonces, la ficción empezó a entrar en los sueños, y en lo que era ficción empezó a entrar la realidad, algunas cosas mías, digamos. Lo que sé, por ejemplo, en un momento ese escritor tiene que ser periodista de la radio, porque me pasaban cosas que tenía que ver. Entonces, bueno, vamos a inventarle que tiene una radio en la Costa de Oro, que no sé qué, no sé cuánto. Digo que el tema que la forma va cambiando cómo uno va escribiendo, ¿no? Uno puede hacer un plan previo, pero cuando encuentra el modo, ya eso empieza a producir ficción, Sí, bueno, por eso el debate de forma o contenido no tiene razón de ser, ¿no? Son lo mismo, para mí son el mismo asunto. Claro. Y como decía antes María, las cajas, digamos, hay una sola caja, ¿no? Es pura ficción. Yo tengo un sueño recurrente que es curiosísimo. Desde que se fueron mis hijos de casa y desde que tengo nietos, todas las noches de mi vida, desde hace años, sueño que tengo los niños en casa, que duermen en casa. Que puede ser mi hermano de pequeño, mi hermano mayor, mi hermano tal, mis nietos de ahora, mi hija. Cada vez es una persona, pero todas las noches duermo con alguien. Es curiosísimo. Los novios no aparecen, además, que es lo más divertido. Son gente que yo cuido, soy como un ángel maravilloso que cuida a la gente. ¿Os parece que soy ejemplar? Volvemos, pero María, volvemos un poco para ir culminando de la charla, volvemos al inicio, ¿no? Al inicio que dijiste vos que la literatura es siempre una carencia, ¿no? Hay que llenar algo, hay algo que no se tiene, es una carencia, ¿no? Por eso la ficción, y por eso el arte, y por eso la literatura también, nos sirven para completar la vida, para ampliar la vida, ¿no? Y los sueños es otro arte, digamos, es otra dijo Borges, ¿no? Los sueños podrían ser un género literario propio, ¿no? Y se podría establecer, de hecho lo planteó como un género literario autónomo, ¿no? Los sueños. Y en los sueños también eso es lo que estás contando vos, ¿no? El no tener aparece. Sí. Hay que inventar todo el tiempo de nuevo, ¿no? Incluso para vivir necesitamos hacer eso. Y tu libro, digo, yendo a lo de clasificarlo, ¿no? Acá justo estaba buscando, tengo el mal de Montano. No, ese es el de Bartleby, perdón. Bartleby y compañía, que también es un librazo de Vilamatas. Y acá justo dice, precisamente, la esencia de cualquier texto consiste en escapar a toda determinación esencial, a toda afirmación que lo estabilice o realice. Como decía Blanchot, la esencia de la literatura nunca está ya aquí. Siempre hay que encontrarla o inventarla de nuevo, ¿no? Siempre es otra vez y otra vez. Claro, claro. Sí, es el desequilibrio, si se quiere. No, si encontrás un equilibrio perfecto, hay una interpretación perfecta, ahí se terminó, digamos, ¿no? Tanto rara como nada que no sepas, hay una búsqueda de algo que no está, ¿no? Que se está buscando. Y y de hecho, lo que dijo Natalia, un poco para terminar, me hizo acordar también eso lo decía Hitchcock, ¿no? Hitchcock decía dos cosas. Que todas sus películas, bueno, Herrera no lo decían, lo analizaron, que todas las escenas de sus películas giran no en torno a las figuras, sino en torno a un objeto que hay en la escena, y cómo esas figuras, cómo esos personajes se posicionan en torno a ese objeto, ¿no? Que se va cargando. Y la otra cosa que decía Hitchcock es que en sus argumentos, en sus películas, él decía que la gente necesitaba lo que le llamaba un MacGuffin, ¿no? Que es simplemente un pretexto, ¿no? O sea, una valija con unos planos, o una valija con una bomba, o una valija o una carpeta que no se sabe qué tiene, pero todo el mundo la quiere.
y todo el mundo va detrás de eso que no tiene, y eso es lo que hace mover toda la película. Pero lo que tiene la valija, lo que tiene la carpeta, no importa, no importa. Lo que importa es, la gracia está en todas las cosas que se hacen en busca, digamos, de llenar ese vacío, ¿no? Ese vacío, ¿no? Y saber mirar un poco lo que, ¿no? Porque esto de los sueños que yo llevo, ya os digo, desde que me quedé soltera, estoy soñando con los niños, y novios, pero sobre todo con niños. Y yo no me daba cuenta. De repente pensé, pues es que este es un temazo mío, pues es un temazo, que cada noche tendré que hacerme con un niño, ¿no? Una cosa muy curiosa, ¿no? Como para protegerlos, ¿no? Pero tenés que copiarlo, tenés que pasarlo a escribirlo. Sí. Tenés que escribirlo. Da un poco de miedo, ¿no? No sé, pero no, bueno, ¿por qué te da miedo? pero No, es bárbaro, la mirada que tenemos, sí, no hay que tener miedo. No, pero que la mirada que tenemos es muy, o sea, que cada vez que cambias un poco yo escribo mucho cosas muy parecidas, y entonces de repente cuando cambio me noto que como renaces otra vez, ¿no? Cuando vuelves, cuando sacas un tema nuevo, es una cosa maravillosa. Bueno, no sé, es que la escritura es una maravilla. Escribir es una maravilla. Hay que escribir los sueños. ¿Qué? Los sueños. Hay que escribir los sueños. Escribiremos los sueños. Hay que escribir los sueños. Bueno. Y hacer diarios. Sí, bueno, los diarios. Simplemente yo pensé que qué parecido podían tener, qué afinidad podían tener estos tres libros que son tan distintos. Y yo creo que es el ancla con lo autobiográfico. Parece mentira, pero es así, ¿no? Incluso Run, que está en contra de la autobiografía y la escritura autobiográfica, es algo de... Alguien que no le gustó el libro, por ejemplo, no le gustó demasiado el Run Run, me dijo, es una especie de autoficción inversa. Inversa. Inversa, sí, no. Porque claro, es la autoficción, pero desde adentro, no desde afuera, digamos, sería. No sé, pero bueno. Oye, Pablo, bueno, pero ese tal vez es su gran logro. ¿Por qué no salgo yo? Me has inhabilitado, ¿no? Bueno, no salgo. Bueno, no sé si lo culminamos por acá, y digo, si alguien quiere preguntar algo, porque ya que podemos conversar, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Ya que hablábamos de largas conversaciones. Sí, pero fue una conversación interesante. A ver. Me extrañó, buenas noches, Natalia. Me extrañó eso de que no pudieras escribir cuentos. Tú primero empezaste por cuentos, y ahora te bloqueaste con los cuentos, porque no tenés sitio, y no te da no tenés sitio para escribir un cuento, es muy poco el espacio. No es por eso. Sí, empecé escribiendo cuentos. Yo empecé escribiendo teoría de psicoanálisis, o sea, lo primero que escribí hace muchos años, o sea, empecé escribiendo poemas en la adolescencia, así hay que empezar, ¿no? Me voy yendo para atrás. Pero cuando empecé a escribir literatura, sí, lo primero que escribí fueron cuentos, y escribí muchos cuentos, algunos de esos conformaron el libro, pero después de que se publicó Agua del mismo caño, yo empecé una búsqueda, algo después de esa publicación en mi escritura cambió, como que sentí que, bueno, que podía escribir literatura, y en esa búsqueda de qué iba a escribir, en la novela encontré un lugar. Es eso, más que, o sea, en el cuento, para mí la novela es un lugar en donde estar, la escritura de la novela, ¿no? Es un lugar, es un largo estar en una historia, y eso se me da mucho mejor que el cuento, que es como si fuese un espacio que no me contiene, no lo sé. Y además creo que no me salen muy bonitos, la verdad. Y todas las cosas que se me ocurren necesitan un largo devenir. Tal vez con el tiempo vuelva a escribir cuentos, no es que no, pero sí, no lo vivo como un bloqueo, sino como, bueno, mi lugar está acá, así como siempre digo que yo no puedo escribir poesía, no es lo mío, no me atrevo, leo poesía, por supuesto, pero no considero que no me sale, digamos, no sé. Entonces, bueno, me quedo en la novela, que es lo que, no sé si me sale, pero
pero hago todo lo posible para que me salga. Sí, vos sabés que Henry Trujillo decía algo que es muy sorprendente, pero me parece bastante lógico, es que él empezó escribiendo cuentos y cada vez fue haciendo cuentos un poco más largos, después se hacía como una novela corta o relatos, y finalmente fue haciendo cada vez novelas muy largas, y las últimas eran novelas, pero que volver atrás le costó, no podía, digamos, le costaba mucho. Sí. Pero bueno, son... Sí, en realidad, si lo pongo ahora escuchándote, si recuerdo, en el libro Agua del mismo caño hay 5 cuentos que son los mismos personajes y que en realidad tienen continuación. Yo estaba empezando a escribir y en ese momento supongo que no me animé a escribir la novela de Eduardo y Marta, que son los protagonistas de esos cuentos, y después la obra de teatro me permitió como ese largo devenir que suma esos 5 cuentos. Así que tal vez desde el comienzo estuvo la novela, no lo sé. Tú Bueno, tenés una punta enorme, entonces. Tú no empezás con una punta de un hilo. Tú compras toda la lana para hacer ese buzo que va a ser el libro. Algo así. Bueno, está bien. Gracias. Y Natalia, bueno, María ya dijo que está escribiendo una novela, y Natalia, ¿vas a publicar ya? ¿No? Sí, ahí la próxima novela está lista. No sé, las cuestiones de edición siempre son erráticas, pero bueno, la idea es que salga o hacia fin de este año puede ser, o tal vez comienzo del año que viene, pero sí, está lista y estoy escribiendo la siguiente. ¿Y cómo se Porque llama? no puedo vivir. La próxima, por el momento se llama Silencio, si es que a mi editora y a mí no se nos ocurre. Ya lo hemos conversado. A ella le gusta mucho Silencio, a mí también. Digamos, recorre muchos asuntos esa novela, pero sobre todo hay un silencio del lenguaje, ¿no? También usé cosas autobiográficas para escribirla. Mis padres, ambos mi papá era italiano y mi mamá era eslovena. Y se conocieron acá en Argentina, y bueno, y yo siendo mi papá ya grande, me di cuenta en un momento que yo nunca había hablado con él en su lengua materna, ¿no? O sea, por lo tanto hay una dimensión de él que nunca llegué a conocer, y hay un silencio ahí entre la lengua en la que nos encontramos y las lenguas de cada uno, ¿no? Además de otros, pero el asunto de la lengua materna es algo que sí que ¿Y recorre con esa tu madre novela. tampoco hablaste en la lengua materna de tu madre? Con mi madre tampoco, y la diferencia es que mi papá dejó su pueblo natal a los 15 años, en cambio mi mamá se fue sacada, digamos, de su pueblo cuando tenía 1 año. Mi mamá nació en el 45, todavía estaban terminando la guerra y bueno, tuvieron que irse por eso, y estuvieron 4 años dando vueltas por Europa hasta que llegaron acá. Y entonces ella durante mucho tiempo no supo bien cuál era su lengua materna, casi no conocía su pueblo, después volvió muchos años. Entonces toda la nostalgia que tenía mi papá por su Calabria natal, para ella era diferente. Pero sí es cierto, la otra vez, hablando con uno de mis hermanos, que cuando viajó a Eslovenia con mi mamá y la escuchó hablar en esloveno, y yo decía, bueno, ¿ves? Eso me faltó. Yo no tuve la posibilidad de escucharla hablar en su idioma, ni a ella ni a mi papá tampoco. Muy bien. Impresionante. Bueno, la vamos a leer, Natalia, cuando salga, ¿no? Y ya conversaremos. Sí, espero que ya se pueda viajar y todo eso, porque Sí. ¿no? Sería lindo. Sí, Yo el Zoom extraño está bárbaro profundamente. para hacer en 3 países como ahora, pero y creo que se va a quedar, ¿no? No digo nada. O sea, el Zoom quedará, pero viajaremos y haremos nada, conversaciones. Haremos en Zoom y presencia. viajamos también. Yo prefiero tomarme un avión, tomarme un barco, agarrar el auto. Yo prefiero viajar. Sí. Bueno, María, gracias por estar acá. Saludos para, bueno, Karina Viasco, una actriz que está haciendo una obra. Le mandamos un abrazo a Karina, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos por estar. Gracias. María, ¿tienes el silenciado el micrófono? No sé si nos está escuchando. Seguramente sí. Sí. Está silenciado el micrófono, sí. Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta, si no la terminamos por acá. ¿No? Bueno,
El Zoom te premió, incomprensiblemente no cortó la reunión. Sí, sorprendente, Premiado, estamos en 1 hora 20. sorprendente. Ya lo vi, sí, ya lo vi, pero me habían avisado, había salido un cartel diciendo que me quedaban pocos minutos o iba a ser 40 minutos, pero se ve que el robot de Zoom que le pareció muy interesante toda esta conversación y nos mantuvo. Así que muy bien, gracias robot de Zoom. Amigos, terminamos por acá. Hugo, gracias por estar también ahí siempre. Y Nati, un beso grande. Paula, Panagiotis, gente de Muchas gracias. España, de Gracias México. a vos, Pablo, a María. Gracias, ¿Cuándo Andrea, te será veo el que... próximo? Perdón, No, yo entré tarde. Yo entré muy tarde porque tu mamá me lo mandó hace un poco rato. bueno, el próximo ya te lo diremos. No, bueno, no, esto fue una cosa muy especial. Vamos a ver si hacemos otros más. Esta era la primera vez que lo hacíamos y realmente salió bastante bien, ¿no? Para todas las Sí. posibilidades que Claro. Sí, pues yo te escuchaba por la Radio Uruguay, pero a la Radio Uruguay no la escucho más. Bueno. Dale, te mando un abrazo, René. Amigos, Bueno, gracias. cerramos por acá. Bueno, hasta luego. Chao. Muchas Chao. gracias, un placer. Placer. Chao, Nati. Gracias. Gracias.